En el video anterior vimos que un amplificador tiene realmente tres ganancias asociadas. Una ganancia de voltaje, así que es la división entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Una ganancia de potencia, que es la división entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Y la ganancia de corriente, que es la fracción o el cociente entre la corriente de salida y la corriente de entrada. Hablamos un poquito también de los valores y me voy a quedar un poco acá, ¿sí? Porque en este video vamos a ver, digamos, cómo se expresan estos valores de una forma diferente. Esa forma diferente realmente se llama los decibeles. Decibeles, ¿sí? Los decibeles realmente es otra forma de expresar la ganancia de un amplificador. Y pues tienen diferentes ecuaciones dependiendo de la ganancia con la que estemos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de la ganancia de voltaje, ¿sí? Yo tengo que, para expresar mi ganancia de voltaje en decibeles, tomo 20, lo multiplico por el logaritmo en base 10 de el valor absoluto de mi ganancia de voltaje, ¿sí? ¿Por qué realmente hacemos esto con el valor absoluto o con el logaritmo? Realmente hay razones históricas por esto, y hay otras razones un poco más prácticas que los veremos a medida que avance el curso. Pero pues esto es posible también a que la ganancia de voltaje o la ganancia de corriente o la ganancia de potencia realmente son valores adimensionales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo tengo mi ganancia de voltaje. Yo tengo que mi ganancia de voltaje, lo voy a poner acá algo pequeño con un comentario. Mi ganancia de voltaje sí es igual a VO sobre PI. O sea que son 2 voltajes. Entonces esto, por ejemplo, si aquí es, no sé, 10 voltios y aquí es 2 voltios, esto es igual a 5. Y no tiene dimensión porque voltios y voltios se cancelan. Entonces esto nos permite, realmente esto nos lleva a que el logaritmo sea dimensional. Realmente todos los valores expresados en decibeles son adimensionales. Significa que hay cierto componente de relación, lo cual equivale a una ganancia. Pero bueno, para la ganancia de voltaje es esta. Para la ganancia de corriente, voy a poner acá, también es 20 logaritmo en base 10 del valor absoluto de mi ganancia de corriente, ¿sí? Y mi ganancia de potencia pues, es 10 logaritmo en base 10 de el valor absoluto de mi ganancia de potencia. Aquí no hay. Este 10 realmente es porque la potencia realmente tiene relación con el cuadrado del voltaje o de la corriente. Entonces tenemos, por ejemplo, y voy a hacer este ejercicio con la ganancia de voltaje. Mi ganancia de voltaje, por ejemplo, supongamos que vale 5. La ganancia de voltaje es igual a 5. Entonces, para expresar mi ganancia de voltaje en decibeles, en dB, ¿sí? Digamos que así es como se expresa, pues tomo esta fórmula y me da el logaritmo en base 10 de 5 me da aproximadamente 0.7, y 0.7 por 20 pues me da casi 14 decibeles, ¿sí? 14 dB, ¿sí? Pues obviamente, por ejemplo, si mi ganancia es 10, pues logaritmo en base 10 de 10 es 1 y mi ganancia en decibeles es 20, porque pues 1 por 20 da 20 decibeles. Si mi ganancia es 100, logaritmo en base 10 de 100 es 2, por 20 da 40, entonces mi ganancia en decibeles es de 40 dB. Si mi ganancia es 1000, pues logaritmo en base 10 de 1000 es 3, por 20 me da 60. Entonces se puede ver que las ganancias en decibeles, digamos que aumentan de 20 en 20 cada vez que la ganancia se multiplica por 10. Como lo acabo de decir, la ganancia en decibeles, si mi ganancia de voltaje es 10, mi ganancia en decibeles es 20. Si mi ganancia de voltaje es 100, que es 10 por 10, mi ganancia en decibeles es de 40. Si mi ganancia es de 1000, que es 10 por 10 por 10, ¿sí?
mi ganancia en decibeles es de 60 dB. ¿Sí? Pero ahora quiero llegar a un punto justo cuando el amplificador o el sistema electrónico va a estar atenuando. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que mi ganancia de voltaje, ¿sí?, es exactamente igual a 1. O sea, no está atenuando, pero tampoco está amplificando mucho. Entonces, ¿cuál sería mi ganancia de voltaje en dB? Pues, logaritmo en base 10 de 1, ¿sí?, es 0, ¿sí? Porque pues 1 a las 10 a la 0 es 1, ¿sí? Por 20 me da pues 0 dB. ¿Sí? Entonces, los 0 decibeles es cuando ni amplifico ni atenúo. ¿Y qué pasa cuando me voy a ganancias menores a 1? Bueno, realmente como es el valor absoluto, pues entre 0 y 1. Supongamos que, no sé, tengo una ganancia de voltaje igual a 0.5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi ganancia de voltaje en dB? Pues es 0.5, ¿sí?, por logaritmo en base 10 de 0.5, lo cual me da menos 0.3, y si eso lo multiplico por 20, ¿sí?, me da menos 6 dB. Digamos que no es una prueba muy rigurosa, pero si mi amplificador atenúa, mi ganancia en dB va a ser negativa. Y esto es importante este menos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues si mi ganancia en dB es negativa, significa que estoy atenuando, o sea que mi ganancia de voltaje es menor a 1. ¿Sí? Y esto es una ventaja de usar los decibeles, que siempre asociamos las ganancias negativas en decibeles, ojo, en decibeles, a sistemas que realmente están atenuando.